Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu gracia en este día. Y te ruego que me perdones todos los pecados que he cometido en esta noche. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Amén. Muchas gracias, Lisbeth, por leer la oración para nosotros. Amigos, les encargamos un video para nuestra lección hoy. A ver quién va entrando. Nuestro hermano Diosnel. Ok, y también Eduardo. Permítanme un segundo para pasarlos de la sala de espera. Listos. Ok, les encargamos unas preguntas de repaso acerca del video. Fue algo interesante el video. Fue como otra perspectiva del bautismo, ¿cierto? Otra forma de ver el bautismo y su relación también con la adoración, ¿verdad? Muy, muy interesante, a mi parecer. Ok, mis amigos, ¿cuál es la diferencia, según el video, entre la posesión demoníaca física y espiritual? O sea, hablo de la posesión física y de la posesión espiritual. O sea, hizo, bueno, según el video, hay una diferencia entre los dos términos. ¿Cómo lo vieron ustedes según lo que decían en el video? ¿Cuál es la diferencia? Ok. ¿Cuál es la diferencia? Ok. Bien, Lisbeth. Bueno, de acuerdo a lo que vi justo en el video, decía que hay dos tipos de posesión, tanto la física, que es cuando ah, cuando ésta ingresa dentro de las personas, ¿no? A través de un espíritu maligno. Pero también nos hablaba del espiritual, hablando acerca del alma, donde indica que el enemigo siempre está y quiere robarse el alma del ser humano. Entonces nos hacía muy clara esa diferencia de que nuestra alma es muy valiosa y por eso el enemigo quiere de cualquier modo adueñarse de esto y justamente ahí hacía mención, ya habría paso para el tema del bautizo y Ujú. cómo esto puede ayudarnos también, pero entendí eso básicamente lo que eran las dos tipos de posesiones. Sí, bien, muy bien explicado, Lisbeth, y me gustó mucho su comentario así de que nos hace pues énfasis en lo valioso que es el alma, ¿verdad? De cada uno. Si el demonio se esfuerza tanto para robar todas las almas que pueda, igual pues por el otro lado, nuestro Señor Dios desea que todos sean salvos. Que muy, muy buen comentario, Lisbeth. Benjamín levanta la mano. Señor Benjamín, le cedemos el micrófono. Bueno, gracias. Bueno, la hermana pues realmente fue muy clara, ¿no? Ahí sí solamente sería agregar unos detallitos ya como por un complemento no fundamental porque ella fue definitivamente una descripción muy eficiente. Básicamente lo que trato de decir es que la física es cuando el demonio entra al cuerpo de una persona y lo controla contra su voluntad. Inclusive en la Biblia encontramos unos versículos en el cual Jesús y sus discípulos expulsaron estos demonios Mm, cuando él estaba en sus inicios de los ministerios. Lo encontramos en Mateo 12:22, Marcos 5 al 1 al 17. Allí la Biblia nos lo describe.
Mm, la posesión física es eso, es cuando los demonios dominan nuestro cuerpo. Inclusive en la época de la iglesia cristiana primitiva era muy común este tipo de situaciones. Hoy en día no, pero aún existe. La posición espiritual es simplemente, o se nos refiere a aquellas personas que no tienen fe en Cristo como su Salvador, y en consecuencia, obviamente, su alma es del demonio, y, y ellos serían sus hijos. Él los posesiona, los posee. Esa sería la espiritual. Sí, Benjamín, gracias por sus comentarios. Me hace pensar en unas ocasiones cuando Jesús, hablándoles a los fariseos y a los líderes judíos, les decían, hijos son hijos de su padre y les decía que, su padre es el padre de las mentiras. O sea, les estaba diciendo hijos del diablo, ¿verdad? Y ellos pues a la vista no estaban poseídos así como con un comportamiento extraño o algo. Pero él más bien se refería a espiritualmente estaban poseídos, ¿verdad? No era de que sus cuerpos estaban temblando o algo extraño como vemos en las películas, ¿verdad? O en otros casos bíblicos, ¿verdad? De la posesión física. Ellos eran, el dueño de su corazón, de su alma, era Satanás, ¿ok? Gracias, Benjamín. Alejandro. Gracias. El Salmo 139 en sus versículos 23 al 24 habla, muéstrame tus caminos y guíame con rectitud. Aquí también se hace mención con Job. El diablo no se puede mandar solo, porque para poder tentar a Job tuvo que preguntarle a Dios. Y Dios le dijo, te doy permiso, pero no lo mates. Y lo probarás, que él me será fiel. Mm. Entonces, si nosotros permitimos que el diablo entre, va a entrar. Pero si nosotros le ponemos el atajo, él no va a entrar. ¿Y de qué forma puede entrar el diablo a nuestras vidas y a nuestra casa y a nuestro hogar y a nuestra familia? Es un mal comportamiento, consultando tarot, eh, viendo cosas indebidas, actuando de mala forma. Y de hecho, el mismo apóstol Pablo lo menciona en Efesios 6, 1 en adelante, cuando dice, opónganse al diablo y él huirá de ustedes. La Biblia también hace relato de que todas las personas que fueron tentadas por el diablo y que fueron posesión, fue porque ellos permitieron que el diablo entrara, porque dudaron. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes tienen fe como el grano de mostaza, su fe les diría, muévete a esa montaña y se movería. En ese mismo momento los discípulos ya empezaron a dudar cuando Jesús les dijo que fueran, que levantaran muertos, que sanaran enfermos. Y se le acerca una señora y le dice, por favor, maestro, quiero que ayudes a mi familia, a mi hijo, porque tiene problemas, tiene el demonio. Y Jesús le reprende a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Mm. Entonces, ahí ya nosotros nos empezamos a dar cuenta de que si nosotros somos permisivos, el diablo va a entrar a nuestras vidas y va a tomar posesión. A lo mejor no va a ser como la película El Exorcista, que vamos a saltar y no vamos a dar vuelta. No, pero sí en la forma en que entra el diablo en nuestra mente, en nuestro corazón, es ya empezando a alejarnos de a poco de la carrera espiritual de la cual nuestro Señor nos dejó encomendado, de seguir adelante, de seguir progresando y oponerse al diablo. Revelación 12:10 dice, el que aguanta hasta el fin es el que será salvo y recibirá la corona de la vida eterna. Sí, muchas gracias, Alejandro. Tiene todo que ver nuestro comportamiento, ¿verdad? Habló Alejandro de digamos, bueno, más bien lo que yo escuché en el comentario de Alejandro también es lo mismo que dice Dios con Caín. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Y pues Dios le dice, bueno, los dos dieron ofrendas y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero a la de Caín no, porque no le dio de corazón, ¿verdad? Le dio bueno, y no dio lo mejor, ¿verdad?
Y Dios le dijo, ¿y por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. O sea, está a la puerta, ¿verdad? Em, y sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. O sea, diciéndole, pues no dejes la puerta abierta al pecado. Cuando andamos así en enojos, berrinches, es la actitud, ¿verdad? Eduardo, adelante. Gracias, Alejandro. Eduardo. Buenas noches, pastor. Perdón más bien por ingresar un poco tarde. Estoy saliendo de un turno médico. Yo quería compartirles y agradecer más bien los comentarios que han hecho los hermanos que me antecedieron, ¿ya? Lisbeth, eh, Alejandro y todos los demás, Benjamín. ¿Por qué? Porque son muy ciertos. Yo le puedo comentar como hombre de 50 años y como médico las experiencias que he visto. Hay una diferencia muy clara entre posesión demoníaca física y espiritual. Porque sí, en algún momento he tenido oportunidad de presenciar la física, por ejemplo, es el total y absoluto alejamiento de todo aquello que la gloria de Dios y la gracia de Dios nos permite. Por ejemplo, en una posesión demoníaca física, y que no sé si felizmente o infelizmente he podido presenciar alguna vez en la iglesia, en alguna iglesia que he pertenecido, sin citar nombres y apellidos, la persona inclusive tiene manifestaciones de hablar lenguas que son como por ejemplo el latín, ya, inclusive eso ha sido certificado por una persona que dominaba el latín, ¿no? En el caso un colega que era de la iglesia y podía traducirlo. Otra capacidad que tiene esa persona en la experiencia física es de que hace comentarios inclusive atacando a todos aquellos que están en su presencia, eh, tratando de amenizar el tema con la palabra de Dios y haciendo el exorcismo, donde habla inclusive de verdades absolutas y a medias, como es el padre de la mentira, el espíritu demoníaco, lucha con las personas que están alrededor, acusando de forma directa sus pecados, diciendo, mira, usted ha hecho esto, ¿cómo me vienes a mí a tratar de atacarme? Sí. ¿Cómo vienes a mí a decir ciertas verdades? Si tú eres un idólatra, un mentiroso, tú has adulterado con tu esposa, tú has mentido en tal fecha exacta, en tal momento exacto. O sea, es realmente algo impresionante y asustador. Hay que estar, yo le digo realmente, yo no me considero un hombre preparado aún espiritualmente para enfrentar una situación real, porque realmente el espíritu demoníaco conoce la palabra de Dios y conoce las deficiencias que tienen aquellos que están haciendo el exorcismo de la forma física. Oh, perdimos Eduardo. ¿Eduardo? Espiritual, Ahora es sí. más, digamos las armas como bautismo, ¿me copia? Sí, Bautismo y ahora Santa sí, ahora Cena. sí. Entonces, tenemos el Espíritu Santo que de alguna forma está combatiendo con nosotros, a nuestro lado, impidiendo una posesión absoluta, plena del físico. O sea, no hay un alejamiento total, lo que diferencia de la posesión demoníaca física. Entonces, de alguna forma, el Espíritu Santo rebate esa situación y no permite la entrada y la incorporación física plena. Entonces es muy importante diferenciar las dos cosas y agradezco, pastor, por la oportunidad, porque en el caso del espiritual, tenemos armamentos como la palabra de Dios, que es obviamente algo fundamental, pero principalmente el bautismo y la Santa Cena, que mantiene ese nivel de fe espiritual para que no haya una posesión plena dentro de nuestro cuerpo, tanto de aquel que está, bueno, no caso en el demonio totalmente, pero
le digo, no, la palabra de Dios es muy entre las dos y que hay que considerar. Infelizmente, no creo que sea algo que no ocurre a menudo, ocurre a menudo. Si nosotros vamos a países como África, Indonesia, Oriente Medio, todos los países que no tienen una plenitud cristiana, este tipo de situaciones es muy común. Yo digo como brasileño, donde el candomblé, la umbanda, la macumba, que son actos constantes de hechicería, son comunes, ¿no? En la cultura africana y, digamos, afro-sudamericana como la brasilera. Entonces es bastante común. Y cuando uno ve, es realmente algo inolvidable y que hay que, y tan terrible que hay que estar preparado con la palabra de Dios y con los sacramentos. Eso quería contar, mi querido pastor. Ok, excelente, Eduardo. Yo creo que ya no hay más que decir. La posición física es cuando un demonio entra en el cuerpo y toma control hasta de la voluntad de la persona, hasta cuando habla se identifica no como con el nombre de la persona, se identifica como un demonio, ¿verdad? Como en el caso del que dijo, yo soy legión, porque somos muchos, ¿verdad? Ese es un ejemplo. La posesión espiritual se refiere a los que viven sin fe en Jesucristo como su Salvador y por eso pertenecen al diablo, son hijos del diablo, él los posee y eso se refiere a cada uno de nosotros, nuestra vida antes de pertenecer a Jesucristo, ¿verdad? Bien, ¿por qué el diablo y los demonios tienen derecho a los bebés recién nacidos? O sea, a todos realmente, pero también el punto que se habló en el tema era especialmente lo de los infantes, los bebés. ¿Por qué el diablo y el demonio tienen derecho a ellos en una forma de hablar? ¿Puedo? Así, Zoilo, adelante. Bien. ¿Por qué los demonios, el diablo, tienen derecho sobre los bebés recién nacidos? Debido a la naturaleza pecaminosa. Nace todo bebé con el pecado original que heredamos de Adán y Eva. El diablo y sus demonios tienen un derecho por el alma eterna de cada bebé recién nacido. Lo vemos en Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dios proveyó para salvar a los bebés el bautismo por medio del Espíritu Santo para que los bebés puedan comprender la historia de Jesús y el perdón, algo que ganó por ellos en la cruz. Jesús, a través del bautismo y el Espíritu Santo, milagrosamente crea la fe salvadora del corazón del niño. Para comprender el plan de salvación de Dios, el arrepentimiento y el perdón están claros en las mismas palabras de Jesús. El diablo y los demonios ya no pueden el alma del niño reclamar, porque con el bautismo del alma, entonces el castigo eterno y el Espíritu Santo ahora mora en el corazón del niño. O sea que ya ahorita, como se llama, el niño ya es, como se llama, la bendición de Dios, porque mora el Espíritu Santo en la persona, porque antes estaba, como se llama, muerto en pecado, ahora ya no, ya está revestido de Cristo. Amén. Ok, excelente, Zoilo, una respuesta muy completa y pues volvemos al jardín de Edén, ¿verdad? Eso no fue el plan de Dios originalmente. Bueno, o sea, no, así no nos creó Dios en el principio como hijos del diablo. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Ahora, la imagen de Dios consiste en esto, que eran santos en el sentido de sin pecado, eran perfectos, digamos, también tenían un conocimiento perfecto de Dios, o sea, una relación de pura armonía con Dios, ¿verdad? Nada de conflicto, nada de, o sea, totalmente estaban en armonía con Dios. Y luego tenían un deseo perfecto de servirlo por amor, ni sus impulsos ni sus deseos eran impuros hasta la caída, pero con la caída todo cambió, ¿verdad? Sus hijos y todos los hijos
posteriores hasta la fecha, ¿verdad? Hasta nosotros, todos somos hijos de Adán y Eva, pues ahora nacen a imagen del hombre. Y bien, ya comentó Zoilo, este punto bíblico, la base bíblica es Salmo 51:5. ¿De dónde, cómo llegamos a ser hijos del diablo y del pecado? Pues porque venimos de pecadores, ¿verdad? Aunque sí, algunos ya sus papás son creyentes también, nuestros papás por naturaleza no eran creyentes, ¿verdad? Eso era la obra del Espíritu Santo, el milagro que obró en el caso, si alguien tiene padres creyentes, pues eso fue la obra del Espíritu Santo. Ellos nacieron igual que nosotros. Y nosotros, si algunos aquí son padres, pues como nacieron sus hijos, igual, pecadores, necesitados de la salvación de Jesucristo. ¿Ok? Desde el momento de la concepción hasta que se liberen de esa condena, em, pues aquí se trata del pecado original, o sea, si como le llama el pecado hereditario, ¿verdad? Que se hereda de los papás, ¿verdad? Hasta que uno se salve del pecado original y del pecado que cometemos, pues uno está en posesión espiritual del demonio, ¿verdad? Esa es una posesión espiritual. Bien, ¿qué es lo que hace libre a un bebé de la posesión espiritual del demonio? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo libera a un bebé de la posesión espiritual? Ya tocamos el tema, pero ¿qué se requiere para liberar a un bebé? Okay. Benjamín, adelante. Yo pedí, bueno, ¿qué? Perdón, Disculpe. perdón. Benjamín primero, después Luis, perdón. Benjamín, por favor. No le escuchamos, Benjamín, perdón. Tal vez tiene que activar su Hola, micrófono. Ahora sí, ahora hola. sí. Amén. Sí. Bueno, muchas gracias. Bautizándolo, profesor. Ok, Simple. sí, ¿Por qué? sí, ¿por qué? Lo único que libera a un bebé de la posesión espiritual de un demonio es el perdón de pecados. Pero hay que tener muy claro una cosa, que es el bautismo. El bautismo es la herramienta del Espíritu Santo para crear fe en nuestros corazones y crea fe en un bebé. El bebé reconoce a su madre. Él puede reconocer, lo que pasa es que no lo puede expresar, manifestar, pero es muy importante el bautismo. Ahora, ¿qué es el bautismo? Aquí es un tema un poquito extenso, voy a intentar ser breve. Tendría que leer, me permite, profesor, un Ujú. segundo, gracias. A ver, por favor, Dios mío, es un gran amigo mío que yo parezca. Gálatas, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Excelente, excelente, Sí. Benjamín. Perdón. Ahora, Romanos, perdón, profesor, No, adelante, adelante. Romanos 7:25. Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Ya estoy hablando del bautismo en adultos, profesor. Entonces es la gran diferencia, que nosotros los adultos podemos decidir, mientras que un bebé no, pero lo que tenemos claro es que el pecado es heredado como nos lo dice la palabra de Dios en el Génesis. Dios, como usted lo dijo al inicio de la clase, no era un plan de Dios,
que pasó con Adán y Eva, pero es heredado, porque en el Salmo de David, del rey David, no recuerdo en este momento, nos lo habla claramente, creo que es el 51:5, nos lo explica. Para finalizar mi intervención, quiero decir y agregar que el bautismo es la entrada a la casa de Dios. La Biblia describe el bautismo como la entrada a la familia de Dios, perdón. En Romanos 3 nos describe el bautismo. El bautismo es y nos conecta con Dios. En Mateo 28 encontramos que Jesús nos manda a bautizar. Gálatas capítulo 3 del 6 al 27 nos describe el bautismo como la entrada a la familia de Dios. Amén. Quiero ser breve, por eso no quiero leer los versículos. Sí, gracias, Benjamín. Muy buenos puntos. Ok. Alejandro. Gracias. En Lucas capítulo 18, en sus versículos 15 al 17, Jesús les dice, traigan a los niños traigan a los niños para que los tocaran, y los discípulos los reprenden. Reprendan a los niños, y Jesús les llama la atención a los discípulos. Les dice, ¿por qué? Si todos fuesen como los niños, el reino de Dios les pertenece a ellos. Y cuando la Biblia dice que los hijos son una herencia de Jehová, uno como herencia, ¿qué es lo que hace? Lo cuida. Lo cuida como el bien más preciado que uno puede tener en la vida porque es un regalo. Y los regalos se cuidan y se tienen ahí. Uno lo empieza a preparar para que cuando sean hombres de bien, hombres grandes, ese regalo no se ensucie ni tampoco se desvíe del camino. Por eso que la Biblia dice, edúcalos en la ley santa, para cuando ya sean grandes, sepan qué elegir, si quieren seguir o quieren no continuar. Para eso se nos dio el libre albedrío de elegir el bien o elegir el mal. Pero nosotros como cristianos, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer a nuestros hijos, familias, nietos, sobrinos? Es educarlos en la ley santa para que crezcan derechito como un árbol, para que el día de mañana no venga la tormenta y se los lleve. Eso es particularmente lo que nuestro Señor dice, que uno como herencia cuida su posesión, y la posesión ¿cuál es? Enseñarles desde chico a educarlos en la ley santa, en la oración, enseñarles dibujos animados bíblicos, y cuando ya vayan creciendo un poco más, ir explicándole un poco más de qué es lo que es y por qué fue bautizado y por qué es importante seguir adelante y no perder la fe y no permitir que nada entorpezca el conocimiento que se le empezó a inculcar desde pequeño para que puedan crecer siendo hombres dedicados a nuestro Señor. Sí, muchas gracias, Alejandro. Alejandro habla de la importancia no solamente de bautizar, sino de también criarlos en la fe cristiana. Eso sí, vamos a hablar hoy en la lección. Excelente, Alejandro. ¿Qué es lo que libera a un bebé de la posesión espiritual del demonio y cómo? Lo único, como ya comentaron, que libera a un bebé de la posesión espiritual es el perdón de los pecados. Y muchos dirían, pero ¿qué pecado tiene un bebé? Eh, Cierto que no hemos visto al bebé cometer un pecado, tal vez. Tal vez no podemos identificar un pecado claro. No es un pecado llorar. Um, Así es la forma de comunicar de un bebé, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando es el pecado original, hereditario, ¿verdad? Y no, entre más crecen, nos va a quedar muy en claro que sí son pecadores. Sí. Bueno, ese es tema para otro día. A través del sacramento del bautismo, el Espíritu Santo obra fe en el corazón del niño y a través de esa fe todos sus pecados le son perdonados. Am, ¿De dónde, dónde dice esto en la palabra de Dios? En el día de Pentecostés, Pedro claramente dice, arrepiéntanse, bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo
porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. O sea, Pedro deja en claro que esto no solo es un asunto de adultos, esto es para los hijos, para los que viven lejos. O sea, habla hasta de la obra misionera, ¿verdad? De que hay que ir a llevar este bello mensaje a otra gente. Todo el mundo, todas las edades, sí. O sea, nosotros, la palabra de Dios habla de un bautismo inclusivo, ¿verdad? Sin tomar en cuenta la edad, la raza pues, ok, bueno, bien, y el bebé se convierte en una posesión de Dios, ¿ok? Se saca de las garras del diablo y ahora es hijo de Dios en el bautismo. ¿Podemos llamarle a un bautismo un exorcismo? Bien. ¿Cómo puede el diablo tomar posesión espiritual de un niño? Esto es lo que ya hemos hablado bastante. Yo creo que no hace falta discutirlo más, pero cuando un niño es bautizado con agua en el nombre del Dios Trino, se le da el don de la fe. Pero esto es lo que ya nos mencionó Alejandro. La fe debe nutrirse a través de la palabra. Eso vamos a hablar un poco más adelante. El día del bautismo, los padres y los padrinos, vamos a tocar ese tema de padrinos, prometen criar a sus hijos en la fe cristiana. Am, le- Amigos, una, ¿cómo les digo? Una queja que muchos cristianos tienen en contra de la enseñanza bíblica de bautizar a los infantes es que dicen que, no, mira cómo le hacen los católicos, bautizan a sus hijos y ya, y pues no hacen nada ya después con la fe. Es cierto esa queja, que no es buena idea bautizar a un bebé y después descuidar de su fe, pero tampoco eso no es, pues no es un caso, no es un argumento válido para tirar fuera el bautismo de los infantes. Un niño que es bautizado, pero nunca expuesto a la palabra de Dios, eventualmente sí puede perder su fe, su perdón y su vida eterna. O sea, nosotros predicamos que el diablo tiene posesión del bebé. Bautizando al bebé, se le regala el Espíritu Santo. Dios promete eso, ¿verdad? Dice, recibirán el don del Espíritu Santo, o sea, recibirán fe en Jesucristo. Pero la verdad es que sí, se puede perder esa fe si se descuida o si ya más adelante, si la persona rechaza su fe cristiana, eso sí puede suceder, ¿verdad? Am, un misionero de Brasil, me parece, dice, si no toman en serio, si no toman en serio la promesa de criar a este niño en la fe cristiana, preferiría que el niño muera de bebé mientras él o ella todavía tiene fe. O sea, es mejor morir con fe que vivir más años y perder su fe, ¿verdad? Y perder tu fe. O sea, interesante ese comentario que hizo Benjamín. Gracias, profesor. Bueno, nuestra vida cristiana, hay un ejemplo muy importante que recuerdo muchísimo Ujú. en una clase con nuestro hermano, el profesor eh, Schotten, Sí, Nathan Schulte, sí. Nathan. Sí. Sí. Mm, Nosotros los seres humanos tenemos que respirar constantemente porque no nos morimos, ¿cierto? Oxígeno, Sí. para no. Sí, pero tengamos en cuenta que cuando tenemos vida espiritual, también necesitamos respirar. Mm, ¿Y cuál es nuestro oxígeno para nuestra vida espiritual? La palabra de Dios, verla constantemente, porque si no lo hacemos, de igual manera nos vamos a morir. mm. Muy Sí, simple. muy Amén. buena ilustración, Benjamín. Eso sí se pega, eso sí es
enseñar la importancia de, sí, de alimentar la fe. Alejandro, levanta la mano. Sí, solo quería acotar que para diferencia del común de las personas que no son cristianas, Ujú, el bautismo o presentación o como lo quieran llamar las distintas denominaciones es un sacramento respetable que para el común de las personas no cristianas es un mero trámite que no tiene mm, ningún fundamento, que es como que pasar, es como tomar un vaso de agua, perdón el ejemplo, pero para nosotros los cristianos el bautismo es un regalo mm, y ese regalo hay que cuidarlo y ese regalo hay que hacerlo perdurar y tenerlo siempre intacto, que es como es envuelto en una cinta de regalo. Si nosotros empezamos a sacar de a poco esa cinta, el regalo se va a desprender, se va a abrir y van a venir todas las tentaciones, todo el ataque. ¿Y qué va a pasar con ese regalo? Después el regalo. mm. Entonces, ese es para nosotros como cristianos, el bautismo es el regalo más importante que nuestro Señor nos pudo haber dejado como declaración pública de nuestra fe y de nuestro compromiso de por vida hacia nuestro Señor. Gracias, Alejandro. Me hace pensar en, tengo unos amigos cristianos que festejan el aniversario del bautismo de sus hijos. O sea, no, pues todos festejando los cumpleaños. Qué bien. Nacer físicamente es importante y gracias a Dios por el cumpleaños, ¿verdad? Pero nacer de nuevo, ¿verdad? Nacer en la fe cristiana. Ah, eso me suena más importante. Que no es un mero trámite, es... cuál es tu fecha de nacimiento? Ah, tal vez debe ser el día del bautismo. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de bebés y adultos? ¿Qué diferencia tiene? Eso también se habló en el video brevemente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo ven? Ok, pues bueno, nadie... Ahí está. Luis, adelante. O no era Luis, perdón. O Zoilo, alguien, pensé que Sí, alguien empezó a hablar, bien. perdón. La diferencia de un bebé adulto puede comprender lo que dice la palabra de Dios, coger o rechazar el mensaje. Y el bautismo es un sacramento. ¿Por qué? Por dar un sello en nosotros el perdón de pecados y también vida y salvación. El que crea, sea bautizado, se salvará. El diablo no nos recuerda todos nuestros pecados, nos recuerdan, lo vemos como se llama el bautismo, que nos mandan en Mateos 28, 19 y también en Hechos 2, 38 hasta el 40, que dice cuando Pedro manda, como se llama la promesa, es para vuestros padres, también para vosotros y para vuestros hijos. Entonces, con el bautismo, entonces, el perdón de pecados que nos libera de todo posición, digamos, ¿cómo se llama? Del diablo. ¿Por qué? Porque sin el bautismo, entonces el diablo tiene derecho a reclamar por el pecado. Pero con el bautismo, ya entonces ya no tiene derecho porque, ¿cómo se llama? Estamos revestidos de Cristo, Jesús. Mm, Amén. excelente, Zoilo. Muchas gracias. Okay. Buen aporte. Lisbeth, Alejandro, Benjamín. Lisbeth primero. Ya, muchas gracias. Bueno, algo también que aprendí viendo en el video es que decía acerca de que un bebé, hay mucha diferencia en el bautismo de un bebé y un adulto porque al bebé él recibe eh, como bendición de parte de Dios hacia sus padres y a medida que el niño va creciendo, sus padres pueden ir
regando la plantita de la fe. Entonces, es una bendición que ya Dios le da al bebé, ¿no? Y a los padres también. Entonces, cuando en cambio uno es adulto, eh, puede hacerlo por cuenta propia, podríamos verlo desde ese sentido, pero sabemos que el Espíritu Santo es el que obra igual la fe para acceder al bautismo. Y también hay la opción en que puede ser rechazado incluso por el adulto y por eso decía que puede haber incluso más peligro de que uno ya eh, mirando y estando a cierta edad consciente de lo que es el bautismo, aún así rechace y o sea, pierda realmente la bendición de lo que se trata en sí el bautismo. Entonces sí veíamos una diferencia en sí. ¿Ves? Gracias, Lisbeth. Me gustó la ilustración de la plantita, ¿verdad? De que en muchos casos con un bebé, un infante, el bautismo es la semilla, ¿verdad? Que se está sembrando por primera vez. Y en el caso de algunos adultos, ya está la plantita, ¿verdad? Les doy un por ejemplo. eh, el, el eunuco de Etíope, ¿cómo se dice? Que iba en camino, ya estaba leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Del profeta Isaías. Llegó un evangelista, se subió el carro con él y le explicó el evangelio, ¿verdad? Le habló de Jesucristo y de la muerte de Jesucristo. Y el etíope dijo, pues aquí hay agua que, pues, que impide que yo sea bautizado también. En ese caso, ya estaba, la semilla ya se había sembrado con la palabra hablada, ¿verdad? Con la palabra leída, ya estaba la semilla y después se regó con el bautismo, ¿verdad? Para fortalecer la fe que ya existía al parecer en ese corazón y él también recibió el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero ya el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón, ¿verdad? Ok, gracias amigos. Creo que Alejandro sigue. Gracias, Lisbeth. Gracias. Es bien interesante el tema de hoy día, eh, porque un adulto toda su vida está siendo tentado contra su fe, y más cuando no es bautizado y está aprendiendo acerca de nuestro Señor. Satanás de alguna u otra manera siempre trata de que el futuro cristiano o el futuro bautizado no llegue a puerto, no llegue a bautizarse. ¿Por qué? Porque la vida, un cristiano que se bautiza y se arrepiente, es un alma que el diablo pierde para usarlo como un juguete. Eh, el bautismo de un adulto hace una declaración pública de su fe y que acepta a nuestro Señor como único Salvador y acepta el bautismo como medio de gracia para el perdón de los pecados y hace un compromiso directo con nuestro Señor al momento de bautizarse. Pero eso también no quiere decir que vamos a tener una vida liviana, ni que tampoco el bautismo no asegura la vida, ni tampoco nos asegura que nuestro Señor nos va a tomar, porque Mateo 20:16 dice, muchos son los llamados, pero más pocos son los escogidos. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace el bautismo? El bautismo va a depender netamente de nosotros. Si nosotros cumplimos con el propósito para el cual fuimos llamados y engendrados y llamados desde antes de la fundación del mundo, nuestro Señor nos va a tomar en cuenta y decir, sí, cumplieron, pasaron pruebas y se merecen el regalo de la vida eterna. El niño, como siendo eh, herencia de dos pecadores, no tiene la, la voz para poder hablar y para poder aceptar a nuestro Señor como Salvador, pero para eso están sus padres, están sus padrinos, que toman un compromiso con el bebé de enseñarles, de inculcarles, de decir por qué fue bautizado y por qué motivo fue bautizado. Aquí Ujú. también se hace mucho que muchos bebés son bautizados por extrema urgencia, que pueden estar pasando algún momento de dificultad, de Mm. muerte, y necesitan el bautismo
para sentirse bien los padres, para que el niño también se sienta mejor y tenga las armas para poder defenderse y que inmediatamente el bautismo lo cubre como un escudo. El apóstol Pablo hace mención en tres puntos importantes. El bautismo es nuestra lucha, en nuestra defensa y en nuestro guerrear. Entonces, si nosotros estamos conscientes y estamos preparados para afrontar lo que se nos viene con aceptar nuestro llamamiento por medio del bautismo, se nos van a venir muchas pruebas, muchas tentaciones y también se hace mucha mención nuestro Señor cuando dice, ¿qué vale más? ¿99 ovejas que se fueron o ir a rescatar la una oveja que tiene más fe que las 99? Entonces, también eso también influye mucho en nosotros, en cómo nos comportamos desde el momento en que nos bautizamos. Si dejamos 100% al viejo Adán o estamos con nuestro Adán medio acá, no es frío ni caliente. Entonces el bautismo es eso, es la declaración pública de nuestra fe y dejar al 100% el Adán atrás y revestirse de la nueva vestidura que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, tanto para nosotros como para inculcarle a nuestros hijos. Ok, gracias Alejandro. El bautismo de adultos y bebés en sí es lo mismo, ¿verdad? Aplicar agua de varias maneras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Solo la diferencia es que con adultos el bautismo se acompaña por eh, enseñanza, ¿verdad? Les explicamos el Evangelio de Jesucristo, todo lo que Jesús ha hecho por ellos para perdonar sus pecados. Y ese es el propósito del bautismo, ¿verdad? Que sean lavados y que se arrepienten de sus pecados, ¿verdad? Y pues les enseñamos de los beneficios y las bendiciones del bautismo. Amigos, hablando en términos prácticos, sí me tocó unos años en una parroquia, una iglesia, y hubo muchos bautizos ahí. Cuando llegaba un adulto o hasta un joven, un niño que podía estudiar la Biblia, yo antes de un bautismo, yo planeaba agendaba una cita con ellos para explicarles lo básico del evangelio, lo que ha hecho Jesús por ellos y las bendiciones del bautismo, ¿verdad? Y lo hacía directo con la persona que se iba a bautizar. Ahora, cuando se trataba de un niño, un bebé, un niño chiquito o un bebé que yo agendaba la cita con los papás, ¿verdad? Obviamente. Entonces, esa es la diferencia y les explicaba a los papás sus responsabilidades y bien, el poder del evangelio se encuentra en el bautismo porque el bautismo no es mera agua, es agua junto con la palabra de Dios. Ahí está el poder en la palabra de Dios, ¿verdad? También funciona cuando es un adulto o cuando es un bebé. Solo que en el caso del adulto, muchas veces, pues ya la fe está presente. Ok, un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Posesión física es lo que uno ve en una película de miedo, ¿verdad? Posesión espiritual es cuando uno no cree en Jesucristo, un ateo, una persona que está totalmente perdido en el legalismo, ¿verdad? Como los fariseos, ¿verdad? Que parecían muy religiosos, pero no lo eran muertos por dentro, ¿verdad? El día del bautismo es el día de la salvación, ¿verdad? La liberación, por decir, de una persona. Nacen con pecado en la imagen del hombre, de la imagen de Adán, su papá, pero son hijos del diablo, pero en el bautismo ya se hacen hijos de Dios, porque dice Gálatas que todos los que han sido bautizados son revestidos, se han revestido con Cristo, ¿verdad? Ya hemos estudiado ese versículo en una lección anterior. Pues sí, me gusta. Vuelvo a mencionar este comentario. Si no toman en serio la promesa de criar al niño en la fe cristiana,
sería mejor que muriera el pequeñito mientras aún tiene fe. Qué fuertes, que son muy fuertes esas palabras, ¿verdad? En el caso de un bebé, la fe es nueva. En el caso de un adulto, la fe es fortalecida, ¿verdad? Bien, unos últimos temas antes de despedirnos hoy. ¿Me permite hacer un comentario, profe? Sí, Benjamín, adelante, perdón. Gracias. Bueno, muy importante la aclaración que usted hizo con respecto a que hay que tener claro que el sacramento del bautismo es, entre bebé y adultos, es el mismo, la misma aplicación, ¿no? Agua y en el nombre del Dios Trino, que es su presencia. En Romanos 7, creo que es capítulo 7 de Romanos, bueno, nos explica que el bautismo es la herramienta del Espíritu Santo para crear fe en nuestros corazones. Siendo servidores de Jesús, somos creyentes, somos tentados todos los días y es nuestra verdadera identidad. Pero la parte malvada de nosotros lucha. Es una herencia no deseada de Adán y Eva. El significado del bautismo nos dice que cada día es la lucha diaria contra el Adán y Eva. Debemos luchar contra el pecado porque para lograr el arrepentimiento diario, esto sirve. Pero también, ¿qué quiere Dios que hagamos con nuestra vida pecaminosa? Muy simple, Él quiere que nos la quitemos como hacemos con nuestra ropa sucia, profesor. Ujú. Eso es fundamental. Y realmente, ¿cómo quitamos nuestra naturaleza pecaminosa? Pues leyendo el Evangelio. También debemos recordar que el bautismo puede ayudarnos al arrepentimiento diario, pero tenemos que tener en cuenta que somos las dos partes nuestras, ¿no? Lo que llamamos el Adán viejo y el Adán nuevo. Y es nuestra lucha, reitero, diaria. No permitir que el Adán viejo domine nuestros corazones. Ese era mi comentario. Sí, lo que usted describe es el arrepentimiento diario, ¿verdad? Y esa es a veces la gente que se equivoca creen que, no, ya me arrepentí de mis pecados y me bauticé y ya. Y sí es un cambio cuando uno se arrepiente, por decir, por primera vez de sus pecados, ¿verdad? Y dice, ya quiero dejar atrás ese estilo de vida, ¿verdad? O tal vez un estilo de vida pecaminoso. Pero Claro que sí, eso en el bautismo de adultos y en el bautismo de niños debemos tener en cuenta que así como reconocen su madre, también reconocen la presencia de Dios, solamente que no lo pueden explicar. Y algo que sí tengo totalmente claro en mi vida es que si existe lo bueno y si Dios permite que existe lo bueno, que es Él, evidentemente existe lo malo. Y eso es lo que no debemos dejar que nos domine nuestro corazón. Con ok. la ayuda de Sí, excelente. Me hace pensar en 1517, Martín Lutero todavía era un monje católico y como que apenas se le estaban abriendo los ojos a muchas cosas. Si leen sus conocidas famosas 95 tesis, eran puntos que él quería hablar con la iglesia para discutir, pero la primera era esto: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, o sea, arrepiéntanse. Eso quiere decir que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. O sea, en el bautismo lo que vemos es una nueva vida, pero una nueva vida en que cada día, no nos tenemos que bautizar cada día, pero cada día sí nos queremos identificar con el bautismo. ¿Qué cambiaría de tu vida si cada mañana te levantaras y si te miraras en el espejo y te dijeras: yo soy un hijo de Dios bautizado y lavado por la sangre de Jesucristo? Cambiaría todo, ¿verdad? Ya no viviríamos con culpa, vergüenza,
cambiaría nuestra forma de pensar, todas las acusaciones que sentimos de nuestra propia conciencia, ¿verdad? Del diablo, de la otra gente que nos echa en cara todo lo malo que hemos hecho. Eduardo, adelante, desea aportar. Sí, pastor, tienes razón. Definitivamente es un aliento, ¿no? Saber que el bautismo, la Santa Cena y la palabra de Dios nos respalda. Es una herramienta, nos fortalece. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa hasta los últimos días estará atentando contra nosotros. O sea, Mm, el punto es no bajar la guardia. O sea, mm, la peor arma, la peor cosa es ser confiados. O sea, mm, creer que por tener un cierto conocimiento de la palabra y que por estar bautizado y por tener la Santa Cena cada domingo en nuestra iglesia, eso es un factor. Yo pienso así. No es por enaltecer al adversario, es un adversario vencido. Satanás es un adversario derrotado. Pero hasta el último segundo de aliento de nuestras vidas será una batalla ujú, mortal, mortal. Y no hay que ujú. descuidar ni un flanco. De lo contrario, seremos derrotados. Eso es muy importante. Tener la fe, sí, y seguir en la palabra, seguir con el bautismo, seguir con la Santa Cena que fortalece nuestra fe. Pero el exceso de confianza, descuidar un flanco, sería mortal para nuestra salvación. Eso es la estrategia de nuestro adversario, pastor. Y lo que comenta, gracias Eduardo, y lo que me comenta Eduardo es precisamente lo que estamos hablando aquí con la pregunta de acerca de los padres. Como un padre, el trabajo de un padre es preparar a sus hijos para la vida, ¿verdad? Sí, físicamente les damos de comer cada día, ropa, techo, una educación para prepararlos a trabajar, para tener una carrera, ¿verdad? Em, pero les damos amor para que crezcan emocionalmente, ¿verdad? Para que sepan convivir pero sobre todo los preparamos en lo espiritual, bautizándoles y enseñándoles. Eso es justo lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer a todo lo que yo les he enseñado. Am, pues eso es lo que hacemos con los niños también, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad recae en los padres al criar a sus hijos en la fe cristiana? Pues Alejandro ya comenta en el chat que eh, el mismo papel cumplen los padrinos, también habla de los padrinos, de enseñarles, inculcar la ley en el corazón. Y también Martín Lutero en su Catecismo Menor hace alusión a los padrinos como sus maestros. Ok, o sea, bueno, eso también, y vamos a ese punto vamos a tocar. La responsabilidad de los padres, amigos, es esto, criar a sus hijos en la fe cristiana, llevarlos a adorar regularmente y como prioridad. Han hecho muchos estudios de esto, de que y sobre todo los dos, eso es muy importante que una pareja sea unida, si es posible. Yo sé que algunos tal vez están en una situación en que es matrimonio espiritualmente mixto, ¿verdad? Mezclado, o sea, uno es creyente y el otro no, o uno cree en lo que dice la Biblia y otro está en un grupo cristiano que cree otras cosas. Pero si es posible, lo mejor es un padre y madre que juntos adoran a Dios y llevan a sus hijos a adorar a Dios. Eso cambia todo para el hijo. Bueno, llevarlos a adorar regularmente como prioridad, orar por ellos, con ellos, leer la Biblia con ellos. Desde chiquitito, aunque tú digas, no, ellos no creen todavía. Sí, sí entienden, sí. Aunque tú digas, no entienden todavía. Sí entienden más de lo que creemos, nada más que todavía no pueden expresarse completamente como un adulto, ¿verdad? Pero sí entienden, sí captan mucho más de lo que creemos desde chiquitito. Y música, yo les digo, enséñenles también con música cristiana desde chiquititos. Enséñenles a compartir
compartir lo que tienen, dar ofrendas, ¿verdad? Ser generosos con los demás, con los necesitados. Y sobre todo, la mejor forma de criar a sus hijos en la fe es su ejemplo, ¿verdad? Sí, les podemos enseñar y predicar, pero la mejor forma es con nuestras vidas. ¿Ok? Sobre todo, crear un ambiente en que se respete Jesucristo y su palabra en el hogar. Ok, indirectamente, pues, involúcrenlos en actividades con otros cristianos, ¿verdad? Con otros niños y jóvenes de la misma fe, sea que si van formando una iglesia, eso es lo importante de tener escuela dominical o un grupo de jóvenes o pueden haber como clases de catecismo, ¿verdad? O estudios bíblicos para niños, jóvenes. Enseña, Proverbios 22:6, enseña al niño a seguir fielmente su camino y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. ¿Ok? Em, los hábitos, hablan de los hábitos, se pueden formar desde chiquitito. El simple hecho de subir al bebé al colectivo o al coche o como sea y de ahí llevarlos a la iglesia desde chiquitos. Bueno, ahorita en pandemia tal vez no se puede, pero ese hábito se puede inculcar en los niños desde chiquitos. Si los bebés sí escuchan música, si saben, mi hijo de 3 años ya sabe muchas cosas acerca de Dios. Me impresiona la obra del Espíritu Santo en él y pues simplemente porque ellos observan todo. Entonces, bien amigos, ¿han escuchado de la plantita del oxígeno? Les doy otra ilustración para la fe de un bebé. Es como prender el fuego en su corazón, ¿verdad? El fuego de la fe. Ese fuego se puede, cada vez que les enseñamos de la palabra de Dios, cada vez que oramos por ellos, con ellos, cada vez que los llevamos a adorar a Dios, pues nosotros estamos echándole carbón, estamos echándole carbón al fuego para que sea más fuerte la fe, el fuego de la fe en su corazón. ¿Ok? Por eso, a lo mejor ustedes dirían, ¿qué tiene que ver esto con la adoración? Este es un curso de adoración. Es mostrarles que el bautismo tiene todo que ver con la adoración. Es el principio de la adoración. Desde ese punto, uno ya con la obra del Espíritu Santo puede adorar a Dios. Un chiquitito puede adorar a Dios. Es muy, muy lindo pensarlo así, porque ya es parte de la familia. Y también en la Biblia no hay ningún mandato de bautizar en la iglesia, ¿verdad? En la Biblia tenemos ejemplos de bautizos en el río, bautizos en los hogares, bautizos a un lado de la carretera, ¿verdad? En el caso del eunuco en el libro de Hechos, capítulo 8, si no me equivoco. Pero lo lindo de bautizar con un grupo presente, sea todo un grupo, toda una iglesia, congregación, lo lindo de bautizar cuando todos están presentes es porque es como un momento de enseñar a todos. Por eso, en muchos casos, incluimos el bautismo en el culto de adoración, ¿verdad? No siempre, en algunos casos se hace en privado o si es un caso de emergencia, se hace, pues no vamos a esperar hasta el domingo, no, se hace ya. O sea, no se tiene que hacer, pero por todo lo que estamos hablando, y también para enseñarles a los no bautizados que están presentes en el grupo o en la congregación, o sea, por eso, sí, es lindo hacer los bautizos cuando todos están reunidos y presentes, ¿ok? Porque da un testimonio a todos. Padrinos, Alejandro, le damos el micrófono para... ¿Qué nos querías comentar? ¿Qué nos quería comentar Alejandro acerca de los padrinos? ¿Qué responsabilidad tienen?
Wow, me toca súper cerca porque tuve la bendición de ser padrino acá en la iglesia acá de Linares y Ah, el papel felicidades. que, gracias, y el papel que nos toca a nosotros como padrinos, si el niño es pequeño, es ir enseñándoles desde chicos cuáles son el papel importante que nosotros cumplimos en ellos y también ir explicándoles el por qué fueron bautizados y también la importancia de los sacramentos, de Ujú, enseñarles por qué fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ujú. Y es un papel que nosotros como padrinos cumplimos en el día en que sus padres no estén. Nosotros tenemos que tomar ese papel como papás espirituales, porque tienen su familia, pero nosotros como papás espirituales en la iglesia, enseñarles y llevarlos en la misma ley que fueron bautizados y enseñándoles lo importante que es el bautismo. Como bien lo resumió Jesús, la expectativa divina para los seres humanos es la siguiente manera: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Entonces, nosotros como padrinos, al igual que los papás, es eso, es enseñarles que el amor a nuestro Señor parte de nosotros para poder inculcarle a ellos. ¿Cómo Ujú. nosotros vamos a poder mandar a nuestros hijos a la universidad si no le hemos dado las armas para que se puedan ir a estudiar? ¿Cómo pueden leer si nosotros no les hemos enseñado a leer? ¿Cómo pueden sumar si no les hemos enseñado los números? Entonces, aquí el mismo ejemplo se nos está poniendo nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes aman a sus hijos, edúquenlos en la ley santa, al igual que los padrinos, educarlos en la ley santa, para que ellos el día de mañana puedan defenderse, como dice Proverbio 27:11. Sé sabio, hijo mío, para el que me esté desafiando, me puedas defender con escarnio. Sí, hoy en día, gracias Alejandro, está todo el movimiento de no que los niños decidan si quieren ir a la iglesia o no. ¿Eso qué? Nosotros no los dejamos decidir si quieren ir a la escuela, ¿verdad? No, no, vas a la escuela. Nosotros no los dejamos decidir si van a comer o no la comida saludable, ¿verdad? Para fortalecer sus cuerpos. Es de, no, come lo que traes en tu plato o no te toca postre, ¿verdad? Y no, sí comen bajo esas consecuencias. Igual con la vida espiritual. Es una etapa en que ellos no son los dueños de todas sus decisiones. Dios les ha dado padres para... Hay ciertas decisiones que ellos no están listos para tomar para sí mismos. Nosotros sí somos los responsables, padres y padrinos y em, para ese tipo de cosas, su vida espiritual en pocas palabras, ¿verdad? Em, los padrinos, amigos, vuelvo a decirlo, creo que ya estudiaron esto en otro curso, me parece en el curso Sacramentos y Oración. Am, pero los padrinos, eso es totalmente opcional. No hay ninguna ley, la Biblia no habla de padrinos. Esta es una costumbre cristiana en algunos grupos. Entre luteranos hay quienes tienen padrinos, hay quienes no tienen padrinos. Está bien, cualquier. Pero si es que van a tener padrinos, por eso lo mencionamos, los padrinos deben entender bien su papel, como dice Alejandro, que los padrinos pueden ayudar con el bienestar espiritual del ahijado. Eso es principalmente. Orar diariamente por su ahijado, ofrecer palabras de aliento, de ánimo cristiano a su ahijado. Y esta participación en el bienestar supone que el padrino es cristiano, ¿verdad? Y que tiene la misma fe y creencias. Por ejemplo, sí, o sea, es bueno pues pedirle a alguien que tiene una fe fuerte para cuidar la fe de tu hijo. Si vas a buscar a padrinos, no busquen a los que, ellos tienen mucha plata. No, eso es lo que hace mucha gente, ¿verdad? De, ellos van a dar buenos regalos o ellos van a ayudar a mi hijo en lo económico. Claro que sí, los padrinos pueden, si desean, ayudar de esa manera, pero no es el punto, no es el punto
de la costumbre de padrinos. En la iglesia primitiva, padrinos también servían como testigos, porque muchos en los tiempos de persecución querían infiltrar la iglesia cristiana, se metían como espías, ¿verdad? Para identificar quiénes eran los cristianos y ya después echarlos a la cárcel. Un padrino podía testificar que, no, esta persona fue bautizado, yo fui testigo de su bautizo, si es un creyente verdadero. Eso fue parte de, pero hoy en día el simple hecho de tener padrinos te deja en claro que fuiste bautizado, ¿verdad? Si tienes padrinos es porque fuiste bautizado. O sea, porque en muchos casos no nos acordamos de nuestro bautizo, ¿verdad? Entonces, es lindo tener padrinos, pero no es obligatorio. ¿Ok? Bien. Permiso, profe. Sí, perdón, Benjamín. Adelante. Bueno, voy a ser breve. Ok. En la misma pregunta está la respuesta. Ujú. Responsabilidad. Sí. No, o sea, lo que se diga además es algo que respeto todos los conceptos, pero algo muy importante es que hay que tener en cuenta es que un hijo es una bendición. Dios ha intervenido ahí. Ahí no hay nada que hacer. El compromiso no es ni de los padrinos con los papás, ni del papá con los proyectos, en lo absoluto. Ahí no, eso es como usted ya lo explicó claramente. Dios bendijo una pareja con un hijo. Listo, ¿qué hay que hacer? Criarlo de una buena manera. ¿Cómo? Como lo manda la palabra. Muchas gracias. Así mismo, así mismo. Ok, amigos, este es un curso de adoración. Nosotros incluimos este tema en el bautismo porque parte de la oración, de la adoración cristiana es la palabra de Dios leída, predicada, enseñada y también la palabra de Dios a través de los sacramentos. En la lección 6 hablamos del bautismo. En la lección 7 vamos a hablar de lo lindo que es celebrar la Santa Cena, la comunión en la adoración cristiana, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, última pregunta para hoy. ¿Cómo responder a las personas que dicen que no, el bautismo infantil no tiene sentido porque el bebé no sabe lo que está sucediendo, no se va a acordar del momento, no tiene sentido? ¿Qué les pasa? Son católicos y todo tipo de cosas te van a decir. ¿Cómo responder a cosas así? Alejandro. Génesis 27:27 dice, Jacob se acercó y le besó y olió a Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Entonces, el bautismo para nosotros como cristianos es el mejor regalo que uno le puede entregar a sus hijos. Enseñarles y haber sido presentado ante nuestro Señor como el regalo y como ofrenda por la herencia que Él nos dio. De la misma manera que Abraham fue probado por fe, nosotros como padres también tenemos que hacer lo mismo, no matando a nuestros hijos, no, pero ofreciéndolos en bautismo, en sacrificio, como regalo, y de la misma manera nosotros lo estamos regalando a nuestro Señor para que Él vaya inculcando en su mente y su corazón esa llama que va creciendo de a poco a medida que va creciendo, y nosotros como padres ir haciendo que esa llama siga creciendo aún más y que esa vela no se apague, sino que siga y siga fuerte y siga para que el día de mañana él a su herencia, a sus propios hijos, le enseñe lo mismo que nosotros como padres, como tíos, le enseñamos a permanecer firmes y ser agradecidos por el regalo que nuestro Señor nos dio, que los hijos y lo mismo generación tras generación y bautizar y ofrendar a nuestros hijos como regalo del maravilloso regalo que nos dio nuestro Señor, perdón, de ser bautizado. Y como dice Hechos 2:39,
porque la promesa es para vuestros hijos y para todos. No se hace distinción de adulto, de niño, sino que para todos, para toda la familia. No para unos cuantos ni para unos, para todo el que quiere bautizar y para todo el que acepta a Cristo como nuestro Salvador. Es para todos el regalo del bautismo y el que los va a tomar con responsabilidad va a ser el mejor regalo, pero el que lo va a tomar como a modo de juego, de risa, es mejor quédate atrás y cuando estés 100% seguro, bautízate y dale ese regalo a tu hijo. Mm, ok, pues nos puso a pensar en muchas cosas, Alejandro. Pues amigos, muchas veces, escuchen bien cuando la gente empieza a hablar de por qué no debemos bautizar a los niños. Y casi siempre lo que van a escuchar van a decir, el bebé no puede, ¿verdad? Van a decir, el bebé no puede recordar, no puede arrepentirse, no puede entender, no puede decidir, no puede. Em, pero por seguro ya se mencionó hoy ay, perdón, em, un bebé lo que sí puede es amar. Un bebé sí puede amar, puede confiar, ¿verdad? Puede reconocer a su madre, a su padre, o sea, em, pero no puede, tal vez no puede expresarse con palabras todavía, no. Pero más bien, amigos, la pregunta no es ¿puede el bebé? La pregunta es ¿puede Dios, verdad? ¿Puede el todopoderoso Espíritu Santo? ¿Puede crear fe en ese bebé? ¿Puede crear establecer una relación amorosa entre el niño y Jesucristo? Claro que sí. Claro que sí. No preguntemos, ¿puede el bebé? Ese es el humanismo, es el racionalismo, ¿verdad? Estamos racionalizando la palabra de Dios, haciéndolo conformar a nuestra forma de pensar. Pero si leemos y creemos las simples promesas de Dios, pues sí, claro que sí puede. Todo lo puede Dios. No hay nada imposible para Dios. Y finalmente, como se ha dicho, la fe entra por el corazón, no por la cabeza, ¿verdad? No se trata de inteligencia humana, se trata de la obra de Dios en nuestros corazones. Grandes, chiquitos, educados o sencillos, no importa. Lo importante es la obra del Espíritu Santo en nosotros. En el bautismo vemos la preocupación amorosa del Padre por toda su creación. Los niños pequeños nacen pecaminosos, claro que sí, pero necesitan perdón tanto como un adulto, igual. Necesitan que Jesús los salve de sus pecados. Dios dio el bautismo para que estos pequeños también puedan ser llevados a la fe y que sus pecados sean perdonados, se conviertan en parte de la familia de Dios. Amigos, el punto es lo que se habló, de lo que se habló hoy, es que em, bautizar es parte de la adoración, ¿verdad? Es parte de la gran comisión que nos ha encargado Jesucristo. Si ustedes, si Dios quiere, ustedes siguen involucrándose, llevando a cabo la obra de Dios donde viven ustedes, parte de ese trabajo es bautizar. am, es incluir eso, bautizar a niños, adultos, como sea. Lo importante em, es ver que bautizar también es un gran testimonio a todos los presentes, porque ahí es como un exorcismo en una forma de hablar. Dios está salvando a una persona, bebé, adulto, en una iglesia, en un río, no es lo importante. Lo importante es que Dios está obrando, su Espíritu Santo se regala a esa persona y el don de fe se da
y se crea en ese corazón. Qué grandes son las promesas de Dios. Vamos a orar, mis amigos. Oremos. Padre Santo, te doy gracias porque nos has salvado de nuestros pecados, nos has limpiado y has creado en nosotros un corazón limpio. Que ese bautismo nos lleve, el poder del bautismo en nuestras vidas nos lleve a arrepentirnos cada día, a dejar atrás el pecado y a vivir dedicados 100% a tu palabra y a tu camino, Señor. Te doy gracias porque el pecado se ha muerto en nuestro bautismo y ahora un nuevo ser se resucita junto con Cristo, así como Cristo resucitó, también una nueva vida pues nace dentro de nosotros cada día, Señor, para servirte y amarte y llevar tu palabra a otros. Bendice este grupo y bendice la obra que ellos están haciendo en sus comunidades. Te pido que nos des la oportunidad de bautizar a muchas personas para tu gloria y no solo bautizarlos, sino también enseñarles todo lo que nos has enseñado. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Ok. Bien, mis